Queremos saludar al doctor Rubén Chaya, quien es un juez que estuvo mucho tiempo trabajando en Paraná, pero ahora está afincado siendo camarista, vocal en Concepción del Uruguay. Rubén, un gusto, buen día. Omar Bravo, Alejandro Bauman, Geraldine Smith, Javier Aragón, nos molestamos en Radio La Voz de Paraná. ¿Cómo anda usted? Hola, buen día a ustedes y a toda la audiencia, que tengan lindo día. Bueno, gracias, doctor. Acá en Paraná usted trabajó mucho tiempo. 6:20 de la mañana hablar con un juez medio complicado, así que usted está rompiendo un poco la inercia de algunos colegas suyos, ¿eh? Está muy bien. ¿Qué va a ser? Somos del club de las 5. Se ve que anda con tiempo, se levanta temprano a escribir libros. Entonces, usted hoy presenta acá en Paraná un libro. Qué interesante lo que usted quiere desarrollar para que tal vez otros colegas y todos nos nutramos de lo que es la perspectiva de género. Sí, es un libro específicamente sobre delitos de género y precisamente abordo el tema de la perspectiva de género, todo esto que se habla mucho por ahí en los medios o se escucha, lo que es trabajar y fallar con perspectiva de género, y luego algunos aspectos puntuales de algunos delitos que son figuras que están previstas de fines de 1800, o sea, 1880, 1900, y las seguimos aplicando, y en el mundo han pasado cosas. Entonces lo que yo he propuesto en este libro es una reinterpretación de acuerdo a los cambios que ha tenido el mundo, la resignificación que tiene el rol de la mujer en la sociedad y por supuesto a lo que tenemos que hacer los que somos operadores judiciales en función de aplicar una justicia sin discriminación, sin estereotipos, sin prejuicios. Un poco abordamos muchos de los temas que se trabajan a diario, como lo que es el abuso, las coacciones, las amenazas, las lesiones en contexto de género, la estafa, la privación de la libertad, el femicidio y algunas cuestiones que tienen que ver con las mujeres imputadas y los eventos obstétricos. Es decir, un panorama de cuestiones que a veces no están en los demás libros. Yo tengo una colección que se llama Técnicas de Litigación Penal, los últimos 2 tomos trabajé sobre este tema de femicidio y abuso, pero estos otros temas que son delitos por ahí de menor pena, de menor magnitud de pena, tienen menor repercusión en la literatura y en la aplicación, y es como que a veces no le damos tanta importancia porque la pena es menor, pero muchas veces los delitos de estos menores terminan en un delito mayor con el tiempo, ¿no? Yo siempre digo que la discriminación y la falta de investigación es el motor de la impunidad que provoca nuevos delitos. Doctor, ¿y qué le llevó a escribir esto? Situaciones que usted vio en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, de lo que habla usted con sus colegas, con funcionarios de la justicia. ¿Por qué aporta este nuevo material? Un poco, yo escribo como necesidad, leo mucho, hace casi 20 años, un poquito más de 20 años que leo sistemáticamente varias horas por día, y esto es como una necesidad, y escribo un poco para mí, para interpretar y entender mejor y intentar trabajar con las últimas herramientas en esta materia. Y bueno, esa necesidad, y después damos charlas, o sea, estoy dando charlas con colegas y participando en foros nacionales y a nivel internacional bastante seguido, y eso también aporta mucho porque uno aprende mucho, comparte mucho de esas experiencias de otros lugares. Tengo contacto con la gente de la provincia, por supuesto, y de todo el país, casi a diario, y eso genera... por supuesto genera la necesidad de escribir y para trabajar, e incluso muchos de los casos que muchas de las experiencias que se comparten ahí son casos tanto mío como de otros colegas en charlas, digamos. Rubén, cuéntele a la audiencia ¿qué significa que un funcionario judicial tiene que tener la mirada y la perspectiva que usted está marcando? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué se nota cuando no hay perspectiva en un fallo y sí en otro? Y la perspectiva de género significa que tenemos que entender que el derecho no es neutral, que la enorme cantidad de leyes que aplicamos a diario han sido creadas y sancionadas a iniciativa de hombres, que han sido escritas básicamente por hombres, sobre todo el Código Penal. Fíjese que estamos hablando de un código de principio de 1900, con algunas o varias modificaciones, pero un Código Penal que ya tiene su época. En estas figuras que yo le digo incluso son de esa época, amenazas y demás,
y la perspectiva de género lo que nos indica que tenemos que entender que el derecho no es neutral, que debemos interpretarlo y aplicarlo de modo tal que evitemos la discriminación, que evitemos estereotipar a las mujeres, básicamente a las víctimas de violencia, evitemos colocarlas en un rol. Por ejemplo, para que lo entienda mejor, a veces se dice, ¿por qué no denunció esto si ya le venía pasando? ¿Por qué no se resistió a un abuso? ¿Por qué? Y bueno, entendemos que hay una víctima modelo, que hay una víctima que debe reaccionar objetivamente a cualquier situación, y eso lo que hace es eliminar la subjetividad. No todos respondemos a la misma forma, de la misma forma a distintos estímulos, no todos respondemos a la misma forma a una agresión. Entonces, entender que tiene que denunciar de inmediato, que tiene que comportarse de tal o cual manera es un prejuicio. Es etiquetar a la víctima y no entender su subjetividad, no respetar sus tiempos. A veces se cree que la develación, es decir, el contar, por ejemplo, un abuso, el contar una situación de agresión, tiene que ser de inmediato. Hay personas que reaccionan de inmediato, que resisten, hay personas que no resisten, que no, su reacción es la no reacción, digamos, y eso hay que entenderlo. Claro. Lo digo para dar ejemplos. Sí. Y lo otro es entender que muchas veces la familia, en vez de obrar como un lugar de paz y contención, a veces obra para sellar la impunidad, bueno, no hay que meterse porque cada casa es un mundo, no hay que meterse porque él es así, pero trabaja, pero tal cosa. Bueno, esas justificaciones que muchas veces son prototípicas, que son justificaciones que no hacen bien al tema de la eliminación de la violencia. O sea, la idea es trabajar por un mundo libre de violencia, digamos, la violencia de todo tipo, no solamente física, sino psicológica, verbal, violencia económica. Es decir, hay un montón de tipos de violencia, que no solamente violencia es pegarle a alguien, digamos. A veces las palabras, a veces el aislamiento, a veces digamos, la prohibición de juntarse, de ir a un gimnasio, de salir con amigas. Todo eso genera un aislamiento que va provocando en la psiquis de la que quien lo sufre un deterioro, y esta imposibilidad de desarrollarse libremente como persona y de tener su dignidad como persona, ¿no es cierto? Entiendo también, doctor, que tiene que ver, entre otras cosas, con de alguna otra manera lo que ha planteado en fallos recientes el Superior Tribunal de Justicia, de que se avancen en juzgamientos con perspectiva de género, ¿no? Claro, efectivamente. La idea es que vayamos todos juntos hacia una justicia con perspectiva de género, como tienen que tener todos los organismos del Estado en todas las cosas que resuelven, y como tendríamos que tener una mirada todas las personas. Lo que pasa es que este tema no se ha instalado desde hace mucho tiempo, y la idea es que a través de charlas, de la educación, básicamente, de la formación, también en las escuelas y demás, trabajemos con esta idea de no discriminar. O sea, no discriminar a la persona que tenemos al lado. En general se ha entendido que la mujer era como la que tenía que obedecer al hombre, la que tenía que estar en la casa, tener un rol asignado, y si no lo cumplía, digamos, desafiaba al hombre, y el hombre tenía derecho a corregir eso. Incluso había jurisprudencia de Estados Unidos que tenía derecho a sancionarla con una vara, se llamaba la regla del pulgar, a golpearla con una vara del tamaño del pulgar para corregirla. Esto duró hasta fines de 1800, 1900, o sea, no estoy hablando tampoco de hace tanto. Entonces, fíjense que el derecho político de las mujeres no tiene tantos años, la patria potestad compartida no tiene tantos años, y en materia penal, por ejemplo, el delito de adulterio era penado de una forma para el varón y de otra forma para la mujer, con distintas exigencias. O sea, hay un montón de reglas, incluso desde el derecho, que imponían una asimetría, justificando el poder en manos de los hombres. Es así. Y fíjese que, a su entender, como idea suya digo, y que se la propongo, tendría que ser obligatorio esto, porque fíjese que en la justicia, no los cursos, la ley Micaela y eso que bien decía Alejandro, va el que quiere, pero me parece que debe ser un poco más exigible.
Para nosotros es obligatorio, para todos los miembros del Poder Judicial, el Superior Tribunal ha tenido una... Sí, pero fíjese, se conoció, por ejemplo, en las últimas horas que el Colegio de la Abogacía designó sus representantes para ser conjueces. Y algunos de esos abogados, está bien, no son funcionarios de la justicia, quiero hacer la salvedad. Se había percibido que no habían hecho los cursos de la ley Micaela o las de perspectiva de género, y por eso iban a ser observados. No sabía eso, pero en realidad yo creo que vamos hacia un camino donde todos vamos a tener que hacer estos cursos. Incluso el Superior Tribunal ha sancionado una reciente acordada donde los jurados van a tener una suerte de capacitación con perspectiva de género. Una vez que sean seleccionados, un video institucional donde se le, dé algún tipo de explicación sobre esto antes de iniciar el juicio, en los casos, por supuesto, de que se discutan cuestiones de género. Yo creo que vamos hacia eso. No sé si a ustedes les pasa, pero por ahí nuestros hijos, nuestras hijas nos han ayudado a deconstruirnos y lo que antes para nosotros era algo como novedoso, sorpresivo, ahora lo vemos como naturalizado. Yo creo que vamos naturalmente hacia una capacitación en materia de saberes, no tal vez no sea algo formal, pero que todos vamos entendiendo que discriminar, que la violencia hay que excluirla, que discriminar está mal, que usar estereotipos es incorrecto. O sea, yo creo que en todos los ámbitos se va a imponer esto más temprano que tarde. Omar. Doctor, simplemente quería conocer el hecho de que esta visión, como dice el libro, innovador ante el desafío, aplicar la ley con perspectiva de género, es, digamos, compartida, ¿no? Está usted, pero hay muchos autores allí, ¿no? Sí. Por eso digo, en la colección que yo llevé adelante, que son 7 tomos, escribí solo. De todas las charlas que fui dando desde la pandemia, me hizo conocer mucha gente, incluso está el presidente del Tribunal Supremo de Galicia, el doctor Fernando Arochena, escribiendo, con quien comparto clases, digamos, en España y aquí. Entonces, hay gente de distintos lugares, hay gente de Santiago del Estero, de Neuquén, de Jujuy, de la provincia de Buenos Aires, de Capital, de Mendoza, que yo he ido conociendo a lo largo, básicamente, de la pandemia y por dar cursos, para ser invitado en más de 20 universidades acá en Argentina y algunas de afuera. Entonces, he conocido gente y han surgido inquietudes y bueno, me he puesto a la cabeza de intentar dirigir una obra con esta finalidad de que también los autores y las autoras de distintos lugares del país que por ahí no tienen el acceso a una editorial como es Hammurabi, puedan conocer su voz y publicar con libertad, ¿no? Le quería preguntar con respecto al tema, siempre los fallos tienen, por supuesto, una perspectiva a posterior, ¿no? Y me quedé en este capítulo 6 donde dice, a propósito del fallo Sanz, así brevemente, ¿cuál sería el fallo Sanz? Ese es un caso que relató el doctor Báez sobre estafa procesal en materia de violencia de género, entendiendo que a veces la insolvencia del varón, del hombre, digamos, o la colocación en situación de insolvencia, debe tratarse con perspectiva de género ante la imposibilidad de la mujer, por ejemplo. Se lo hago más amplio que ese fallo, pero esa es la idea, de poder cobrar los alimentos para los hijos o de tener su parte cuando se divide la sociedad conyugal. Perfecto. Esa es la referencia, está bien. La referencia es que debe fallarse y trabajarse con perspectiva de género también en esos casos que antes se entendía que era una cuestión meramente patrimonial. Muy bien. Bueno, doctor, sabemos que tiene que viajar un ratito para Paraná. 11:30 presenta esto en la biblioteca. 11:30. Bueno, 11:30. Va a ser un gusto volver a saludarlo. Hace mucho tiempo que no lo veo. Le agradezco mucho por el seguimiento. La verdad que me sorprendió con el llamado y le agradezco a ustedes por el tiempo y a la audiencia. Gracias, Rubén. Fuerte abrazo y buen viaje. Vengan con cuidado que hay neblina acá por Paraná. Bárbaro, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. La palabra del doctor Rubén Chaya.